Hola, la revista inglesa The Economist es una de las más importantes económicas del mundo y además de las más antiguas. The Economist nació en 1843, nada menos, así que fíjese los años que tiene. Y habitualmente es considerada un ejemplo del liberalismo y en su nacimiento lo fue. De hecho, durante mucho tiempo tuvo en la mancheta de la publicación, de newspaper, del periódico, como se llaman así mismo, en la mancheta tuvo la inscripción de que era una publicación dedicada a defender the free trade, el libre comercio, en torno a lo que eran entonces los debates, libre cambio y proteccionismo, y la necesidad de que muchos sentían de desmantelar el aparato proteccionista que había entonces en el Reino Unido, cosa que, por cierto, lograron. Y el Reino Unido, como otros países en el siglo XIX, fue adoptando políticas liberalizadoras, ¿no? La revista sigue considerándose ella misma liberal y todo el mundo la considera liberal. Hay mucho que discutir sobre esto, señora, mucho que discutir. Cuando se habla de la prensa económica, sobre todo la prensa económica internacional, se considera que son paradigmas del liberalismo, cuando eso es bastante cuestionable. En pequeño resumen le diré que lo que normalmente tienen de liberales los medios internacionales es precisamente en este aspecto que le comentaba, en el comercio libre. Es muy raro que defiendan economías cerradas, países cerrados, la xenofobia, el nacionalismo, el cierre de fronteras. Esto es muy raro que lo defiendan los medios de comunicación económicos, y también es muy raro que lo defiendan los economistas. Esa es la verdad. Usted no va a encontrar a muchos economistas que verdaderamente digan el Estado tiene que impedir que haya comercio, digamos, entre personas o entre países. Eso no es muy frecuente. Pero esto no quiere decir que sean liberales. ¿Por qué? Porque la clave del liberalismo es la limitación del poder. Si uno no tiene una teoría articulada sobre que el poder tiene que tener límites, y si uno deja la cuestión de los límites del poder de manera difusa, pues entonces uno podrá ser partidario del mercado libre o de la empresa privada, pero le está faltando ese ingrediente fundamental del liberalismo. Y es que si no hay limitación del poder, no hay liberalismo. El liberalismo descansa sobre esa idea. ¿Por qué? Y porque cree que limitando el poder político se garantiza la libertad de los ciudadanos, que es el objetivo de los liberales. Pero volvamos a The Economist. ¿Por qué? Porque hace poco dedicó su portada a este asunto, al asunto del Estado. Y en lugar de decir, ¿cómo se llama? Prometeo desencadenado, decía burocracia desencadenada. El mundo está entrando, dice, en una era de estados grandes. Y se preguntaba, pues, cómo había que responder desde el punto de vista liberal, porque The Economist se considera una publicación liberal. Entonces, bueno, recuerda la tradición liberal, le pone algunas citas, por ejemplo, del famoso economista Milton Friedman, que dijo en una oportunidad: usted tiene que mirar una cosa, y solo una cosa, y es cuánto gastan las administraciones públicas, cuánto gasta el Estado. La verdad que está bastante bien la advertencia de Friedman. ¿Por qué? Y porque el gasto público es la presión fiscal. Es decir, todo lo que el Estado gasta se lo tiene que quitar a los ciudadanos. Yo iría más allá que Friedman, claro está, porque el peso del Estado no solamente es directamente el dinero que le quita a los ciudadanos, sino también cómo interfiere en su vida. Controles, regulaciones, prohibiciones, permisos, autorizaciones, en fin. Pero parece bien esta idea de que no nos engañen. Un Estado grande inevitablemente recortará más la libertad de los ciudadanos que un Estado pequeño, ¿no? Entonces dice el Economist, claro,
si Friedman estuviera vivo, pues se le saldrían los ojos de las órbitas, ¿no? Con el peso que tienen ahora los estados, que además han cometido pues, muchos errores, se acaba de ver en la pandemia, etcétera. Pero, dice The Economist, ¿cuál es el daño? Dice, ¿cuál es el peligro? Dice, el peligro de largo plazo de un Estado grande es que empiece a fallar la burocracia, que haya fallos en la administración, que estos fallos se generalicen, que la corrupción se generalice, etcétera. Pero, dice, ojo, estos peligros también acarrean una oportunidad. Y entonces empieza a explicar las razones del crecimiento del Estado, habla del cambio climático, habla de cuidar de las personas mayores, en fin, todos los objetivos, que siempre son estupendos, claro, por los cuales el Estado crece. El Estado nunca crece diciendo voy a hacer las cosas mal, al contrario, siempre crece diciendo voy a hacer las cosas bien, cuidaré la naturaleza, cuidaré a los pensionistas, etcétera, ¿no? Y lo interesante del caso es que The Economist no cuestiona la lógica fundamental del crecimiento del Estado, que es el estado del bienestar. Entonces, no dice que el gasto público tenga que bajar y que los impuestos tengan que bajar. No. Lo que dice es que los impuestos tienen que ser de base amplia. Es decir, cobrarle a todo el mundo, señora. Cobrarle a todos, una base muy ancha. No cobrarle a pocos, sino a una base muy ancha. Dice, y ser friendly to investment, ¿no? Y ser favorable a la inversión. Dice, entonces tiene que haber menos burocracia, la burocracia tiene que funcionar mejor, hay que apostar por los mercados y por la elección individual a la hora del comercio y de los mercados. Incluso llega a decir que tendría que haber menos burócratas y mejor pagados. O sea, como si el problema fuera que hay que tener menos personal en el Estado y pagarle más. Y el conjunto del peso del Estado es que esto no está en cuestión. Dice, el Estado debería intentar ser imparcial. Pero claro, ¿cómo se puede pretender eso? ¿Cómo se puede pretender que el Estado se dedique básicamente a ser imparcial cuando la base de su funcionamiento es que va quitándole a unos para darle a otros, a veces los mismos, en una especie de gran rueda redistributiva? Es decir, ¿dónde está el verdadero mensaje liberal de The Economist? ¿Dónde está el mensaje de la reducción del peso del poder político sobre los ciudadanos? ¿Dónde está, por volver a Friedman, la idea de que tenemos que fijarnos en el gasto público y en los impuestos? Y tiene que reducirse para que aumente la libertad. Pues ese mensaje no está. Queremos estados más favorables al libre comercio, estados más eficientes, con funcionarios más diestros, pero el peso del Estado, pues no parece que deba disminuir para la revista británica, que se considera, todo el mundo la considera, una especie de paradigma liberal, ¿no? Entonces, pues habla de que los impuestos, ¿sí? No dice que tengan que bajar en total, hay que cambiarlos, ¿no? Entonces dice, en lugar de subir los impuestos a los salarios, hay que subirlos al patrimonio, a la herencia, al consumo. Estos son los liberales, señora. Difícil, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre. Les pido que se suscriba, que le dé a la campanita de las notificaciones y también al me gusta.
si le ha gustado. Muchas gracias y hasta pronto.